Hola amigos de Jurídica, espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes de las obligaciones. Vamos a analizar la clasificación clásica que nos da la ley, como también clasificaciones que nos entrega la doctrina. Quédate hasta el final para que tengas muy clara esta típica pregunta del examen de grado, que son las fuentes de las obligaciones. Primero, ¿qué entendemos por fuente de las obligaciones? ¿Ya? Aquí no hay una definición de lo que son las fuentes de las obligaciones. Lo que la doctrina ha hecho es darnos su interpretación. Y por ejemplo, podemos decir que las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos que dan origen a ellas. Peña y Lillo también decía que son los hechos o actos de donde las obligaciones surgen. Por lo tanto, en términos sencillos, las fuentes de las obligaciones son los actos donde se crean estas obligaciones, de donde nacen las obligaciones. Respecto a esto, tenemos una clasificación de las fuentes legal y una clasificación de las fuentes doctrinarias. Partamos, y en la doctrina hay varias clasificaciones acá. Existe una doctrina que nos dice que las fuentes de la obligación es solo la ley, ¿ya? ¿Y en qué se basa para decir que es solo la ley? Porque al final la ley le da el mérito a todos estos actos, como un contrato, un cuasi contrato, un delito, un cuasi delito, para ser fuente. Hay una doctrina que es como bien sencilla, que nos dice que la fuente de la obligación es solo la ley, ¿ya? La ley nomás, porque la ley le da el valor a estos actos para que sean fuente de obligaciones, para que creen obligaciones. La clasificación más clásica, y que ustedes deben tener muy presente para su examen de grado, es la que nos otorga, o la que podemos extraer de los artículos 1437 y el artículo 2284. ¿Ya? De la lectura de estos artículos podemos ver que las fuentes de las obligaciones vendrían a ser el contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasi delito y por último la ley. ¿Ya? Esta es la clasificación más clásica, más reconocida, y que es la que tienen que tener sí o sí para su examen de grado. Esta clasificación, claro, no ha estado exenta de críticas, ¿ya? Por ejemplo, una crítica es que al final todas provienen de la ley. La ley le da el mérito al delito, al cuasi delito para hacer obligación. O sea, poner la ley, además, está como de más. Porque todas provienen de la ley, por ejemplo. Y también otra crítica que ha abordado un poco la doctrina, que hay otras fuentes de las obligaciones aparte de estas. Por lo tanto, no son solo taxativas. Fuentes de las obligaciones que pronto vamos a estudiar, ¿ya? Bueno, esta clasificación clásica entonces nos da 5 elementos, como el contrato, el cuasi contrato, el delito y el cuasi delito, ¿ya? Entendemos por el contrato, ¿cierto? Este acto que genera obligaciones. Un cuasi contrato es aquel hecho lícito, pero no contractual, que genera obligaciones, ¿ya? Un delito entendemos que este acto doloso, ¿cierto? Que genera una persona y que va a tener una obligación. ¿Qué obligación? Resarcir, reparar el daño. Lo mismo pasa con el cuasi delito, ¿ya? Que es un hecho ilícito, hecho sin la voluntad de producir daño, y va a generar la obligación de resarcir, de reparar ese daño, ¿ya? Que es lo que estudiamos, por ejemplo, en responsabilidad extracontractual. Bien, y por último la ley, ¿cierto? La ley cuando le da el mérito de crear obligaciones. Por ejemplo, la ley crea la obligación de los padres a pagar alimentos. Ahí tenemos también un ejemplo que nos da la ley. Por otra parte, la doctrina, entre comillas, moderna, porque no es moderna, nos da distintas otras fuentes de las obligaciones, ¿ya? Pero las más reconocidas y las que tienen mayor sentido son dos, ¿ya? La declaración unilateral de voluntades, como así también tenemos el enriquecimiento sin causa, ¿ya? Cuando hablamos de la declaración unilateral de voluntades, estamos hablando que el acto de una persona, un acto jurídico unilateral, genera obligaciones, ¿ya? Y eso es un poquito contrario, porque nosotros cuando estudiamos la definición de obligaciones, hablábamos, ¿cierto?, que era este contenido o vínculo jurídico que existía entre dos personas determinadas, ¿cierto?, deudor y acreedor, en la cual la primera se encuentra en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer algo en favor del segundo, ¿ya? Un poco contradictorio, ¿no? Porque cuando hablamos de una declaración unilateral de voluntad, estamos hablando de un acto jurídico unilateral. Nosotros sabemos que el acto jurídico unilateral existe solamente una parte.
Entonces, ¿cómo va a ser fuente de las obligaciones? Bien, bien. Nos ha dicho entonces la doctrina que es cuando un sujeto unilateralmente decide obligarse, ¿ya? De manera unilateral, no hay otra parte. Vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿ya? Y esto tiene mucho sentido. Por ejemplo, la promesa de recompensa. Cuando una persona pone, el que encuentra a mi perrito, ¿cierto? Le pago 100.000 pesos, ¿ya? Si esto es un acto totalmente unilateral, ¿cierto? Yo estoy ofertando algo, realizando una oferta. ¿Qué es lo que pasa si el día de mañana llega alguien con el perrito? Yo voy a tener que pagarle esos 100.000 pesos y se genera una obligación. Por mucho que yo diga, oye, pero esto era un acto unilateral, ¿cierto? No, porque te comprometiste. Otro ejemplo de una declaración unilateral de voluntades como fuente de las obligaciones es, por ejemplo, los precios en el supermercado. Todos estos son ofertas que nos pone el supermercado. Declaraciones unilaterales. Él unilateralmente pone ese precio. Por lo tanto, ese precio tiene que ser respetado. Y ahí genera una obligación para el supermercado, que es respetar ese precio. Ahí vemos entonces que perfectamente una declaración unilateral de voluntades, un acto unilateral, puede generarnos una obligación y es fuente de las obligaciones según la doctrina. Por último, el enriquecimiento sin causa, ya muy parecido a lo que es el principio del enriquecimiento sin causa, pero aquí el principio es la proscripción al enriquecimiento sin causa, ya el repudio al enriquecimiento sin causa. Aquí vamos a hablar del enriquecimiento sin causa más bien como una fuente de las obligaciones. ¿Y por qué? Entendamos primero lo que es el enriquecimiento sin causa, ¿ya? Significa que una persona se hace más rica y otra más pobre, y existiendo un nexo causal entre ellas y sin una causa. O si hay causa, esta causa no es lícita, ¿ya? Entonces una persona se hace más rica a costa de otros sin causa lícita, ¿ya? Y existe obviamente un nexo causal entre ellas. Por lo tanto, evidentemente tiene que existir el enriquecimiento de un sujeto, ¿cierto? El empobrecimiento de otro, un nexo causal y obviamente una ausencia de causa, o que hay una causa, pero que esta causa sea ilícita, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando existe un enriquecimiento sin causa, la ley, por el sentido de justicia y de equidad, y por este principio del repudio del enriquecimiento sin causa, van a ser una obligación. Y la obligación es de restituir. Por ejemplo, lo que pasa en la lesión enorme, ¿ya? Cuando una persona vende un inmueble, ¿cierto? Y le pagan menos de la mitad del precio de lo que realmente vale este bien inmueble, va a tener, ahí hay un enriquecimiento sin causa porque una persona se hizo mucho más rica y otra más pobre, y hay un nexo causal. Por lo tanto, ¿qué me dice la ley respecto a eso? Que el contrato queda nulo, o incluso se puede obligar a que la persona pague el precio que de verdad debería haber pagado, ¿ya? Por otro lado, tenemos otro ejemplo porque el pago de lo no debido, ¿cierto? Si yo pago a alguien que no le debo, esa persona tiene que restituirme porque se está haciendo más rica y yo me estoy haciendo más pobre, ¿ya? Por lo tanto, debe restituirme. Y ahí recuperamos esa balanza y ese equilibrio. Entonces, claramente, cuando hay enriquecimiento sin causa, se genera una obligación. Y la obligación es de restituir, ¿ya? De equilibrar la situación y que volvamos a estar en el estado anterior. Que esa persona que se hizo más pobre vuelva a estar en su condición normal y no más pobre. Y esa persona que se hizo más rica injustamente vuelva a estar en su condición normal, buscando la equidad. En este caso, y tiene mucho sentido, el enriquecimiento sin causa claramente es una fuente de las obligaciones según la doctrina. Un ejemplo, como tips que les voy a dar del enriquecimiento sin causa, por si no lo tenían presente, es lo que es la compensación económica en el matrimonio, ¿ya? Porque vemos que la compensación económica, ¿cierto?, este derecho que va a adquirir el cónyuge que no pudo trabajar o trabajó en menor medida en favor de la familia, mientras que el otro cónyuge sí pudo ejercer labores remuneradas, ¿ya? En este caso vemos claramente un enriquecimiento sin causa, porque el cónyuge sí pudo trabajar, ejercer la profesión e industria, mientras que el otro cónyuge se hizo menos rico, no pudo trabajar, no pudo desempeñarse profesionalmente, ¿ya? ¿Existe un nexo causal? Claro que sí. ¿Por qué? Porque fue por cuidar a los hijos, ¿ya? Y por otro lado, no existe una causa lícita o una causa que lo corrobore, ¿ya? Es por esto que las personas, los cónyuges, ¿cierto?, al momento de divorciarse van a tener el derecho al enriquecimiento sin causa. ¿Y eso qué es? Esta acción, una obligación.
Bien, eso serían las fuentes de las obligaciones. Recordemos estos aspectos repasando, ¿cierto? Hay una teoría que dicen que solo la ley, porque la ley le da el mérito a todos estos actos. Después tenemos la teoría clásica ya, que son los artículos 1437, 2284, y por último tenemos esta clasificación doctrinaria. ¿Cómo recomiendo explicarlo yo? Hablando desde las fuentes legales, ¿ya? Y luego hablar de que también existen fuentes doctrinales. Espero que te haya servido este video, que te haya gustado. Te invito a suscribirte, darle me gusta, eso me motiva mucho y me ayuda a seguir subiendo videos. Un abrazo y mucho éxito en tu estudio.